¿Podría el mayor secreto de la historia estar escondido a simple vista? Hoy exploraremos las teorías, robos y misterios que rodean al Arca de la Alianza, el objeto sagrado que ha desconcertado a la humanidad durante siglos. Número 19. El Arca Perdida. Puede parecer sacado de una película de aventuras, pero el Arca de la Alianza trasciende el reino de las leyendas para establecerse como una realidad histórica tangible. Este extraordinario artefacto, que ha perdurado durante 3 milenios, representa uno de los tesoros más enigmáticos de la antigüedad. El cofre sagrado, cuyo interior presumiblemente resguarda las tablas de piedra con los 10 mandamientos grabados por la mano divina, se convirtió en el protagonista de numerosas intrigas y conspiraciones a lo largo de la historia. Uno de los episodios más dramáticos ocurrió en el año 586 a.C., cuando las fuerzas del emperador Nabucodonosor II, al mando de sus formidables ejércitos babilónicos, irrumpieron en Jerusalén. En medio del caos y la destrucción del magnífico templo del rey Salomón, muchos asumieron que el arca cayó en manos de los invasores. Sin embargo, una fascinante teoría alternativa sugiere que el sagrado artefacto logró eludir la catástrofe por medios misteriosos. Retrocediendo aún más en el tiempo, hasta el siglo X a.C., una intrigante narrativa propone que el arca nunca llegó a adornar las salas de trofeos de Babilonia. En su lugar, habría encontrado refugio en las tierras de Etiopía durante el reinado del rey Salomón, donde, sorprendentemente, podría permanecer hasta nuestros días. Esta posibilidad cautivó incluso a la Italia fascista de Mussolini, que organizó exhaustivas expediciones por territorio etíope en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Las dimensiones y características físicas de este legendario cofre son igualmente fascinantes. Se extiende majestuosamente a lo largo de 1,37 metros, con 78 centímetros tanto de ancho como de alto. Su construcción revela una artesanía extraordinaria. La base, confeccionada en resistente madera de acacia, está meticulosamente recubierta de oro puro, tanto en su superficie exterior como interior. Como manifestación suprema de su magnificencia, 2 querubines dorados se yerguen frente a frente, coronados por un elaborado ornamento de oro. El conjunto alcanza su máximo esplendor gracias al caporet, un extraordinario tejido de oro puro que envuelve la totalidad del arca, elevándola más allá de su naturaleza sagrada para convertirla en una verdadera obra maestra dorada de incomparable belleza. Número 18. Cómo Menelik trajo la alianza a Etiopía. Una cosa es ser una figura legendaria de un cuento antiguo, y otra muy distinta ser Menelik Wa, hijo del rey Salomón y la reina de Saba, quien llevó a cabo uno de los atracos más audaces de la historia. Alrededor del año 950 a.C., Menelik, hijo de Maceda tras su famosa visita a Jerusalén, llegó a la edad adulta y decidió que era hora de conocer a su padre. Cuando Menelik estuvo listo para regresar a Etiopía, Salomón pensó, ¿por qué no enviar una réplica del Arca de la Alianza? Pero aquí está el giro inesperado. Salomón se había dejado influenciar demasiado por sus esposas paganas, quienes introdujeron ídolos en el templo sagrado. Menelik presentía problemas y deseaba preservar la autenticidad. Urdió un plan. Bajo la COVID-19 de una noche de borrachera, Menelik y su tripulación cambiaron las arcas. Sí, se llevaron el Arca de la Alianza a Etiopía, mientras los demás seguían sin enterarse. Algunos dicen que Salomón estaba involucrado, confiándole a Menelik el arca para su custodia. Adelante, el arca encontró su nuevo hogar en el monasterio del lago Tanachos. Permaneció allí durante 800 años antes de trasladarse a la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum. Hoy, el arca se encuentra bajo la estricta seguridad de un solo monje, su guardián, quien garantiza que sus secretos estén a salvo de miradas indiscretas. Número 17. Las ambiciones de Italia en el siglo XX y la campaña de Abisinia. Guardar rencor histórico es una cosa para un país normal, pero es otra muy distinta cuando eres un ambicioso dictador italiano con sueños imperiales, porque sabes que estás preparando el terreno para un duelo inolvidable. Retrocedamos a 1896. Etiopía, una nación orgullosa aún libre de las garras europeas, infligió a Italia una dura derrota en Adwa. Allí, 14.500 soldados italianos sufrieron una humillante derrota a manos de una fuerza masiva de 80 etíopes. Avanzamos rápidamente hasta 1935. Impulsado por la sed de venganza y deseoso de expandir su imperio, Mussolini ordenó a su ejército modernizado entrar en acción el 3 de octubre.
Bajo el mando del mariscal de campo Rodolfo Graziani, las fuerzas italianas desplegaron sus bases en la Somalilandia italiana y Eritrea, adentrándose en las escarpadas tierras de Etiopía. Lo que siguió no fue solo una campaña militar, sino un capítulo dramático en la saga de las ambiciones italianas en África, convirtiendo lo que podría haber sido una página de la historia en un espectáculo descomunal. La postura silenciosa del Vaticano cuando la política y la religión se mezclan, la situación puede ponerse un poco picante, y no siempre para bien. Número 16. La toma de Abisinia. La situación en Etiopía había provocado una ola de indignación internacional sin precedentes, con la Liga de Naciones alzando su voz en protestas cada vez más vehementes contra la agresión italiana. Sin embargo, en medio de este clamor generalizado, un actor significativo mantuvo un silencio desconcertante: el Vaticano. Los observadores más perspicaces comenzaron a especular sobre los motivos subyacentes de esta postura reservada de la Santa Sede. En el centro de esta compleja situación se encontraba la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, una institución milenaria que, al igual que la Iglesia Católica Romana, se consideraba la verdadera heredera de la tradición cristiana. Esta reivindicación de autoridad religiosa, particularmente su firme rechazo a reconocer la supremacía papal sobre la cristiandad universal, había sido durante siglos una fuente de tensión considerable con Roma. En medio de esta crisis, el Papa Pío XV optó por mantener una postura deliberadamente cautelosa, evitando cuidadosamente cualquier pronunciamiento que pudiera agitar las sensibilidades de la comunidad católica global respecto a las acciones militares de Italia. No obstante, persistían los rumores inquietantes de que Mussolini había logrado obtener una aprobación tácita de ciertos círculos influyentes dentro del Vaticano, posiblemente con la intención velada de subordinar eventualmente a la Iglesia Ortodoxa Etíope bajo la jurisdicción de Roma, mientras la Santa Sede mantenía públicamente una distancia prudente. En marcado contraste con esta diplomacia silenciosa, algunas voces dentro de la jerarquía católica adoptaron posturas más beligerantes. El caso más notorio fue el del arzobispo de Toronto, quien, en una declaración sorprendentemente directa, no dudó en caracterizar el conflicto como una auténtica guerra santa, llegando incluso a proclamarla como una cruzada moderna, destinada a expandir la influencia del catolicismo en lo que él consideraba un territorio de infieles y disidentes religiosos. Número 15. Descubriendo el misterio de los tesoros de Aksum. La historia de Etiopía está impregnada de leyendas sobre reliquias sagradas, ninguna más cautivadora que el Arca de la Alianza. Durante años, han circulado rumores de que el Arca, un artefacto deseado por todas las religiones principales, reposa entre los antiguos muros de la iglesia de Santa María en Aksum. Naturalmente, el Vaticano prestó atención a tales afirmaciones, enfrentándolos a la Iglesia Ortodoxa Etíope en una silenciosa batalla de creencias. Luego, en la década de 1930, la Italia fascista de Mussolini actuó no solo en los campos de batalla, sino también en robos históricos. Aunque ningún documento lo admita rotundamente, existen fuertes indicios de que las fuerzas italianas, quizás con la aprobación del Vaticano, tenían una misión más al estilo Indiana Jones que de conquista militar. Iban en busca del arca. Si bien la búsqueda del arca permanece envuelta en misterio, la fascinación de Italia por los tesoros etíopes está bien documentada. No se detuvieron en la búsqueda. Tomaron la gran estela de Aksum. Un enorme obelisco fue arrancado del suelo etíope y reensamblado triunfalmente en Roma. Esto no fue solo una demostración de poder, fue una declaración. Trasladar una pieza tan gigantesca no solo fue una maravilla de la ingeniería de su época, sino una clara señal de que el coste no era un obstáculo para las ambiciones imperialistas de Italia. Número 14. Salvaguardando la reliquia sagrada de Etiopía. En medio del conflicto, la Iglesia Ortodoxa Etíope tiene una rica tradición de jugar al escondite con el Arca de la Alianza. Estacionada inicialmente en las islas del lago Tana durante más de 800 años, el artefacto sagrado realizó un gran traslado a Aksum en el año 333. A lo largo de la historia, siempre que acechaba el peligro, los guardianes del arca no dudaban en trasladarla de vuelta al lago Tana o incluso a otros escondites como Gonda, las cuevas de los montes Semian en Shewa, las islas Zoe y más. Para darle un giro a la historia, las autoridades religiosas etíopes insinuaron que el arca fue trasladada de su lugar de descanso en Aksum
durante la ocupación italiana. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La tradición amara afirma que lo que se encuentra en la iglesia de Santa María de Sion es simplemente una réplica, mientras que el original está escondido en la mina de Ambesar, el León. Sin embargo, Santa María de Sion contraataca afirmando poseer el arca auténtica a medida que la trama se complica. La ocupación italiana de 1935 a 1941 no fue un paseo por el parque para Etiopía, con consecuencias devastadoras. Más de 1 millón de etíopes perecieron. Más de 300 monjes, monjas y clérigos fueron asesinados. 2. Iglesias arrasadas, 525. Hogares destruidos y la asombrosa cifra de 14 millones de cabezas de ganado se perdieron. La pregunta candente sigue siendo: ¿estas iglesias fueron atacadas para reprimir a la Iglesia ortodoxa o en una búsqueda desesperada del arca? Los registros oficiales permanecen misteriosamente en silencio. Número 13. La fascinación italiana por el patrimonio bíblico de Etiopía. En 1936, mientras los ecos de la invasión italiana de Abisinia aún resonaban en el aire, Alessandro Pavolini, un hombre destinado a ocupar el cargo de ministro de Cultura Popular en 1939, emprendió un intrigante viaje al lago Tanner. La elección de este destino no fue casual ni producto del azar turístico. El lago Tanner ocupaba un lugar privilegiado en la historia sagrada, como el refugio original del Arca de la Alianza, un santuario acuático que había servido como bastión protector del sagrado artefacto durante épocas de turbulencia y conflicto. La urgencia con la que Pavolini se aproximó al lago, utilizando lanchas de desembarco militares, suscitó numerosas especulaciones. ¿Estaba acaso el futuro ministro intentando adelantarse a las propias fuerzas italianas en una carrera por descubrir los ancestrales secretos del arca antes de que la zona fuera asegurada oficialmente? En una notable coincidencia temporal, ese mismo año, otro distinguido personaje italiano, Galeazzo Ciano, quien ostentaba el cargo de ministro de Asuntos Exteriores, dirigió sus pasos hacia Gondar, una ciudad que solo cedía en importancia sagrada ante la legendaria Aksum. La fascinación de Gondar no residía únicamente en su estatus como centro religioso, sino que se extendía a su rico tapiz de leyendas entretejidas con figuras mitológicas provenientes de antiguos textos judíos hebreos. Entre estas narrativas ancestrales destacaban las historias de Lilith, aquella primera compañera creada para Adán, y las andanzas de Caín, el errante que la encontró en sus travesías al este del Edén. Estas legendarias figuras, junto con innumerables relatos místicos, conformaban la esencia espiritual de Gondar, dotándola de un aura de misterio irresistible. La confluencia de tal riqueza histórica y profundidad religiosa sin duda ejerció una poderosa atracción sobre Ciano, impulsándolo a adentrarse en la exploración de estas tierras impregnadas de misticismo y leyenda. Número 12. La búsqueda de Pavolini y Ciano de las minas del rey Salomón. La delicada línea que separa los deberes oficiales de las aventuras personales frecuentemente genera narrativas fascinantes, especialmente cuando involucra a figuras tan prominentes como Pavolini y Ciano. Sus travesías, catalogadas oficialmente como misiones diplomáticas, no tardaron en despertar una oleada de especulaciones sobre posibles motivos ocultos y objetivos secretos. Lo que inicialmente parecían meras conjeturas populares, pronto adquirió una dimensión más profunda y reveladora. Una nueva e intrigante perspectiva ha emergido, sugiriendo que sus expediciones podrían haber tenido un propósito mucho más ambicioso: la búsqueda de las míticas minas del rey Salomón. A lo largo de décadas, diversos arqueólogos y académicos especializados en estudios bíblicos han teorizado extensamente sobre la posibilidad de que estas legendarias minas, supuestamente repletas de tesoros inimaginables y riquezas ancestrales, pudieran encontrarse ocultas en algún rincón remoto del África Oriental. Esta fascinante hipótesis adquirió una nueva dimensión y credibilidad académica con la publicación del exhaustivo trabajo de investigación Il mistero di San Pietro in Seldoro, obra del reconocido historiador Enrico Czernuszki, que vio la luz en el verano de 2010. Las meticulosas investigaciones de Czernuszki arrojan luz sobre un aspecto poco conocido de las ambiciones italianas. Para las fuerzas militares de la época, la localización de las minas del rey Salomón no constituía meramente un objetivo secundario o una curiosidad histórica, sino que representaba una misión estratégica de la más alta prioridad.
comparable en importancia a sus objetivos militares principales. Número 11. Un mito envuelto en misterio y leyenda etíopes. Llevar a cabo un gran robo histórico puede sonar como una fascinante aventura digna de una película de acción, pero cuando se trata del legendario Arca de la Alianza, las ambiciones italianas se encontraron con una realidad mucho más compleja y desconcertante. En Aksum, los astutos etíopes demostraron una brillante estrategia de preservación cultural. Habían dispersado no solo una, sino más de 100 arcas por todo el territorio nacional, creando una intrincada red de réplicas y posibles ubicaciones. Esta ingeniosa maniobra de protección patrimonial dejó a los invasores italianos completamente desorientados, enfrentándose a lo que resultó ser una elaborada estratagema etíope que efectivamente ocultaba la verdadera localización del arca original, si es que realmente existía. Para los etíopes, esta estrategia de multiplicación y dispersión representó una obra maestra de salvaguarda cultural, protegiendo su reliquia más sagrada mediante el antiguo arte del engaño y la confusión. Mientras la comunidad internacional continúa debatiendo la pregunta fundamental, ¿existe verdaderamente el Arca de la Alianza, ese objeto mítico que ha sido durante milenios el epicentro de la ley mosaica y la intriga bíblica? La ausencia de evidencia tangible y verificable solo ha servido para profundizar el misterio, consolidándolo como uno de los enigmas más cautivadores en la historia de la humanidad. Y aunque la película En busca del Arca Perdida nos ha regalado una emocionante aventura cinematográfica que captura la imaginación, las verdaderas expediciones italianas en Abisinia tejen una narrativa histórica mucho más compleja y fascinante, donde las potencias globales se enzarzaron en una competencia geopolítica por la posesión de un tesoro cuya existencia misma permanece envuelta en el misterio. Número 10. El Imperio Aksumita, que brilló entre los siglos I y 8 después de Cristo, no solo fue una potencia en las redes comerciales que conectaban África, Oriente Medio y el Mediterráneo. También albergaba uno de los mayores misterios de la historia, el Arca de la Alianza. Enclavado en lo que hoy es el norte de Etiopía, este imperio se convirtió en un centro neurálgico, prosperando gracias a su rico comercio de oro, marfil y otros tesoros. Pero aquí es donde la historia se vuelve legendaria. Se dice que Menelik el-Fi, el legendario hijo del rey Salomón y la reina de Saba, trajo el arca a Aksum para su custodia. Este artefacto sagrado, según se dice, se albergaba en la iglesia de Santa María de Sion, integrándose en la esencia de la fe ortodoxa etíope. La trama se complica con la conversión del rey Esana al cristianismo en el siglo IV, lo que disparó el prestigio religioso de Aksum bajo la protección divina. El arca simbolizaba más que un simple tesoro histórico. Representaba un linaje directo de la realeza bíblica. A pesar de los esfuerzos de los buscadores de tesoros e incluso de las fuerzas italianas durante la década de 1930, el paradero exacto del arca sigue sin descubrirse. Número 9. La historia de María y Jesús en el lago Tana. Los etíopes preservan una fascinante narrativa tradicional que sitúa a María y al niño Jesús en las serenas aguas del lago Tana durante un período de 10 días, mientras buscaban refugio del implacable rey Herodes el Grande. Según esta cautivadora leyenda, la presencia divina de madre e hijo santificó una de las islas del lago, un acontecimiento tan significativo que inspiró a una comunidad de devotos monjes a erigir un santuario sagrado que conmemora cada uno de los lugares donde, según la tradición, la Sagrada Familia encontró reposo durante su periplo. Esta historia, que entreteje magistralmente elementos históricos con matices místicos, ha perdurado a través de generaciones como un testimonio de la rica tradición oral etíope. Sin embargo, la narrativa presenta un intrigante giro histórico que merece especial atención. Mientras que los textos bíblicos efectivamente confirman la huida de José, María y el niño Jesús ante la persecución de Herodes, estos mismos documentos señalan inequívocamente que su refugio se encontraba en las tierras de Egipto. La considerable distancia geográfica, aproximadamente 1.600 kilómetros que separan el lago Tana de la tierra de los faraones hacia el noroeste, introduce un elemento de discrepancia histórica que añade una capa adicional de complejidad a esta venerada tradición. El contraste entre el entorno etíope y el refugio egipcio documentado en las escrituras plantea interrogantes fascinantes sobre la evolución de las tradiciones religiosas en la región. No obstante, lejos de disminuir su importancia,
Esta aparente discrepancia geográfica ha enriquecido el patrimonio cultural y espiritual de Etiopía. La isla del lago Tana se ha transformado en un destino de profunda significación histórica y peregrinación espiritual, donde la devoción trasciende las precisiones geográficas. Esta leyenda, independientemente de su verificabilidad histórica, continúa ejerciendo un poder cautivador sobre fieles y visitantes, elevando lo que podría considerarse una simple anomalía cartográfica a la categoría de una narrativa profundamente mística que resuena con una verdad espiritual que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. Número 8. El saqueo fallido de Egipto. Hay un tipo especial de error en los anales de la historia, reservado para quienes cometen errores de forma regia, sin juego de palabras. Un ejemplo de ello es la audaz incursión en Jerusalén, perpetrada nada menos que por el rey Sisac de Egipto. Fue durante el reinado del rey Roboam, con la bulliciosa Jerusalén, cuando Sisac irrumpió. Como se describe en los relatos de Primera de Reyes 14, 25, 26 y Segunda de Crónicas 12, 29, Sisac saqueó los tesoros de la casa del Señor, pero el famoso Arca de la Alianza permaneció intacto. Siglos después, encontramos al rey Josías instruyendo a los levitas para que guardaran el arca sagrada en el gran templo de Salomón. Claramente, el arca se quedó un tiempo en Jerusalén, esquivando grandes convulsiones, incluso las de Manasés, quien estaba ocupado convirtiendo el templo en un hogar para su propio ídolo. Entonces, ¿por qué Sisac se perdió el tesoro supremo? Dos teorías controvertidas. Tal vez el arca estaba jugando al escondite tras la cortina del lugar santísimo, o tal vez los astutos levitas la ocultaron durante la invasión. Sea como fuere, permaneció allí durante el reinado de Josías, desmintiendo cualquier teoría sobre su traslado a Egipto. Por muy emocionante que parezca Indiana Jones, la teoría de Egipto simplemente no se sostiene. Número 7. Vínculo con Eritrea. No hay nada como un buen misterio, especialmente cuando se trata de algo tan legendario como el Arca de la Alianza. La historia se vuelve aún más cautivadora con el giro de Eritrea. Compartiendo una rica historia y lazos culturales con Etiopía, Eritrea también mantiene una estrecha relación con las tradiciones religiosas ortodoxas. La verdadera joya en ambos países es el Tabok, una venerada réplica del arca, protagonista de importantes festivales religiosos como Timket. Ahora imaginemos los vínculos geográficos que conectan Eritrea con el antiguo reino etíope de Aksum. ¿Podrían el arca o sus réplicas haber viajado o incluso escondido en los paisajes de Eritrea? Si bien no se ha encontrado evidencia directa que identifique el arca en Eritrea, la reverencia compartida por el Taboch en sus prácticas ortodoxas sugiere una profunda resonancia cultural. Para aumentar la intriga, se especula que estos objetos sagrados podrían haber cruzado fronteras durante convulsiones históricas, posiblemente salvaguardando un fragmento de la historia envuelto en misterio divino. Esto no solo estrecha los lazos entre Eritrea y Etiopía, sino que también nos mantiene preguntándonos sobre el lugar de descanso final del arca. Número 6. Expediciones fallidas en busca del Arca de la Alianza. No son una aventura menor, sobre todo considerando los esfuerzos que han hecho los intrépidos exploradores, quienes a menudo se convierten en el chiste de una antigua broma histórica. Entre estas almas audaces destacan Larry Blazer y su equipo de investigadores adventistas. A finales del siglo XX, se propusieron, armados con pistas bíblicas, desenterrar el arca en las cuevas cercanas a Ain Gedi y el río Jordán. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo y meticulosa planificación, la expedición tropezó al enfrentarse a obstáculos gubernamentales y logísticos insuperables que impidieron el acceso a cuevas cruciales. Para no quedarse atrás, el autor británico Graham Hancock se lanzó a la aventura con una expedición a Etiopía muy publicitada. Concentrándose en Aksum y el lago Tanner, Hancock, impulsado por las teorías de que Meneliki había traído el arca a Etiopía siglos atrás, rastreó con celo los sitios antiguos. Sin embargo, sus esfuerzos, aunque rodeados de repercusión mediática, no encontraron ninguna evidencia tangible de la presencia del arca.
Número 5. La perspectiva del profesor Eulendorf. El profesor Edward Uhlendorf, un distinguido erudito en estudios etíopes, se encontró en el punto de mira en 1941, en medio de la agitación de la Segunda Guerra Mundial. Uhlendorf, entonces oficial británico, tuvo la oportunidad de echar un vistazo a lo que se creía que era el arca en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion en Aksum. Lo que vio, sin embargo, no fue el arca de la ley bíblica, sino una réplica medieval. Observó que esta arca era similar a otros artefactos religiosos que se veían en las iglesias etíopes, considerándola una creación de la Edad Media, elaborada específicamente para ese período, y no el artefacto antiguo que se rumoreaba. A pesar de estos hallazgos revolucionarios, Uhlendorf prefirió el silencio al escándalo durante su vida, temeroso de ofender a la Iglesia Ortodoxa etíope o poner en peligro sus profundas conexiones en Etiopía. No fue hasta una entrevista en 1992 con Los Angeles Times que expresó públicamente sus observaciones, reforzando que el objeto en Aksum no era, de hecho, el arca bíblica. Número 4. Contradicciones bíblicas según la antigua ley etíope. El arca fue robada a Etiopía por Menelik el Fur, quien no era otro que el hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Dicen que la robó a escondidas del templo de Jerusalén, pero aquí es donde la cosa se complica. La Biblia menciona que el arca permaneció en el templo durante eventos que ocurrieron mucho después de la era de Salomón. Tomemos, por ejemplo, los pasajes bíblicos de Segunda Crónica que destacan el arca durante el reinado del rey Josías, entre 640 y 609 a.C. Eso es siglos después del supuesto robo de Menelik a Etiopía. Y luego está Dos Reyes, que nos dice que el arca aún se encontraba en el templo justo antes de que los babilonios llegaran para destrozarlo en 587 a.C. Los eruditos barajan diversas teorías. Algunos sugieren que si Menelik se llevó el arca, esta no debería aparecer en estas escenas bíblicas posteriores. Otros creen que quizás se ocultó durante las renovaciones o invasiones de templos, deslizándose entre las grietas históricas. Número 3. Uso político. Existe una delgada línea entre ejercer el poder y aprovechar la historia para obtener beneficios políticos, y en ningún lugar es esto más intrigante que en los relatos de la dinastía salomónica etíope. Este linaje se remonta al legendario rey Salomón y la reina de Saba, especialmente a través de su hijo Menelik, el FSR. La saga comenzó en 1270, cuando esta línea dinástica tomó el trono, derrocando a la dinastía Sagwe, no solo con poderío militar, sino con un legado histórico registrado en el Kebra Nagast. El Kibra Nagast no solo sirvió, sino también como árbol genealógico. Afirmaba que Menelik trajo el arca de la alianza a Etiopía, simbolizando la aprobación divina de los gobernantes salomónicos. Esta conexión no se limitaba al simbolismo religioso. Fue una jugada maestra política que impulsó la posición de la dinastía al alinearla con un artefacto venerado que resonó profundamente en las leyes judías y cristianas. Esta narrativa no solo fortaleció su dominio, sino que los hizo casi intocables, elegidos por los cielos. Número 2. Participación portuguesa. En el siglo XVI, los portugueses no solo exploraban nuevas rutas comerciales, estaban inmersos en la mezcla de la política etíope y los misterios antiguos. Uno de los aventureros más destacados fue Cristóbal da Gama, un descendiente directo del famoso explorador Vasco da Gama. En 1541, Cristóbal no solo estaba de turismo, lideró una robusta fuerza portuguesa para respaldar al emperador Galadúo en su enfrentamiento contra el formidable Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi, también conocido como Grang. No se trataba solo de una gira militar, fue una defensa crucial del reino cristiano de Etiopía, proclamado guardián del arca. La búsqueda del arca no era solo una afición secundaria. Figuras como el príncipe Enrique el Navegante y la Orden de Cristo, de caballería, estaban en una misión divina. Vieron el arca como un faro de influencia espiritual y política, esencial para la expansión del cristianismo y el fortalecimiento de los lazos con la Iglesia Ortodoxa etíope, un valioso aliado en una tierra lejana. ¿Y dónde está ahora esta misteriosa arca? Cuenta la leyenda que primero encontró un lugar de descanso junto al lago Tanner y luego fue guardada en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion en Aksum, donde se dice que reside, desaparecida hasta nuestros días. Número 1. Iglesias monolíticas de Lalibela. En el siglo XII, algo extraordinario tomó forma en las montañas del norte de Etiopía, algo que aún hoy despierta la imaginación. Las iglesias monolíticas de Lalibela, 11 magníficas estructuras talladas directamente en roca volcánica,
se convirtieron no solo en maravillas arquitectónicas, sino en símbolos espirituales de una nueva Jerusalén. Construidas bajo el reinado del rey Lalibela, estas iglesias fueron diseñadas para servir a los cristianos etíopes después de que las conquistas musulmanas hicieran inseguras las peregrinaciones a Jerusalén. Según la leyenda, ángeles ayudaron al rey Lalibela a construir estas increíbles iglesias, incluyendo el icónico Bet Jorgis en forma de cruz. Como refugio para los creyentes, los intrincados diseños de la iglesia y su enorme tamaño han hecho que muchos se pregunten cómo se logró tal hazaña con las limitadas herramientas disponibles en ese momento. La Iglesia Ortodoxa etíope se ha asociado desde hace mucho tiempo con el Arca de la Alianza y se dice que reposa en Aksum. Algunas teorías sugieren que estas iglesias están conectadas con el Arca, sirviendo como lugares sagrados para el culto y la peregrinación. Nos vemos en el próximo video.